los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Su esencia fundamental, hermanos, es invariable. Él, hermanos, desde su nacimiento, hermanos, no ha cambiado nada. Tú sabes, hermanos, que todo se cumplió bajo su palabra. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Isaías, capítulo 9, Isaías 9. Hermanos, un pasaje que muchos se lo saben de memoria. Isaías 9, versos 6 y 7, dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como vemos, hermanos, Dios no ha cambiado a pesar de su nacimiento. Hermanos, siendo el hombre, hermanos, en él no hubo ningún cambio, ¿verdad? Eso que podemos ver, hermanos, que nuestro Dios es inmutable, ¿verdad? En todos sus atributos, ¿verdad? Todas sus características, hermanos, de sus atributos permanecen intachables, inalterables, ¿verdad? Hermanos, Dios nos lo revela a través de su bendita palabra y nos dice que Él es, que Él es eterno, que su existencia es eterna. Hermanos, no podemos nosotros discutir eso. Él lo dice, nosotros debemos de creer, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, aquí mismo en Isaías, capítulo 45, hermanos, Isaías 45, verso 5 al 7, dice la Biblia: yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que haga la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hermanos, Dios, nuestro Dios, es, su existencia es eterna. Hermanos, ¿verdad? Aunque muchos niegan de su existencia también trinitaria, hermanos, Él es trino, hermanos, ¿verdad? Todos sabemos, hermanos, que Dios se ha manifestado al mundo de tres maneras. Primero, como Dios Padre, creador de todo el universo. Como Salvador, como nuestro Señor Jesucristo. Como Espíritu Santo, ¿verdad?, que habita hoy, en el cual en los tiempos estamos viviendo. Hermanos, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Muchos religiosos se niegan, ¿verdad?, a aceptar esto. Pero Él mismo, ¿verdad?, lo dice, hermanos, allá en su palabra, en Génesis 1:26, nos da una muestra, hermanos, de que Él es trino. Dice la Biblia, hermanos, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Veamos, pero hermanos, lo primero que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre.
Aquí, hermanos, vemos que está hablando en plural, ¿verdad? Refiriéndose a más personas, ¿verdad? En el capítulo 11, hermanos, una vez más, vemos, hermanos, en el verso 6 y 7, otra vez nos dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Vemos otra vez, hermanos, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, hermanos, hablándonos en plural, hablándonos de más personas. Hermanos, pero Dios es uno, manifestado en tres personas, ¿verdad? Aunque hay muchos, ¿verdad?, que nos dicen que nosotros somos igual que los católicos, que amamos a varios dioses, que amamos al Padre, que amamos al Hijo, que amamos al Espíritu Santo, que cuando Jesucristo dicen que no es Dios, que toda la adoración, hermanos, debe de ser para el Padre. Ustedes ya saben a quién me refiero. Hermanos, porque ellos le quitan ese atributo de nuestro Señor Jesucristo diciendo que Cristo no es Dios, cuando la Biblia dice que Él es Dios, ¿verdad? Y si tú lees la Biblia, hermano, vas a darte cuenta que hay mucha semejanza de lo que se nos habla en el Antiguo Testamento, que coincide con el Nuevo Testamento y que dan testimonio que Cristo es Dios, ¿verdad? Pero hay de esa gente, hermanos, ¿verdad? Juan 10:30 que dice, yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? Entonces, hermanos, como podemos ver, no hay diferencia entre el Dios del Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? El que ha hecho en la antigüedad, lo que ha hecho en la antigüedad, lo puede volver a hacer hoy en la actualidad. Porque Dios, hermanos, nunca ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y seguirá siendo el mismo, hermanos, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, como podemos ver, hermanos, que nuestro Dios es inmutable en todo lo que Él hace, ¿verdad? Hermanos, así como Dios es inmutable en su plan de salvación, hermanos, aunque muchos los quieren cambiar, pero Dios ha establecido un plan, hermanos, y no se puede cambiar, porque Él es fiel en su palabra. Él nos ha dicho, hermanos, a través de su palabra, cómo el hombre puede ser salvo, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, ha establecido ese plan para todos los hombres. Dice allá en 1 de Timoteo, hermanos, 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice, el cual, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hechos 17:30, hermanos, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, ese es el plan de Dios. Esa es la enseñanza que la Biblia enseña. Entonces, hermanos, Dios no cambia en su plan. El hombre ha tratado de cambiar el plan de Dios y ha hecho una mezcla de fe y obras, pero el plan de Dios no es ese. La palabra de Dios, hermanos, dice en Romanos 1:17, hermanos, Romanos 1:17, dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Romanos 10:17, hermanos, nos dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, entonces nuestra salvación, hermanos, es por fe y no por obras, ¿verdad? Como algunos tratan de mezclar, ¿verdad?, las obras con la fe, que te tienes que portar bien, que te tienes que hacer buenas obras para que Dios compense, dice, ¿verdad?, las personas, hermanos, y así Dios equilibre, ¿verdad?, las cosas. No, ese no es el plan de Dios. Dios ha establecido un plan, hermano, para que el hombre sea salvo, hermano, y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las obras, hermanos, las tenemos que hacer. Eso no hay duda. Pero es para dar muestra de que en verdad eres hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos, como vemos, nuestro Dios, hermanos, en su plan de salvación no cambia. Así como Dios, hermanos, no cambia en sus promesas. Dios, hermanos, nunca va a cambiar en sus promesas. Dios prometió algo para nosotros, hermanos, y Él lo va a cumplir. No es como nosotros, que prometemos y no cumplimos. Decimos hacer algo y no lo hacemos. Decimos ser más fieles a la iglesia y no lo somos. Como si aquí en la iglesia nos trataran mal. Como si Dios fuera malo con nosotros. Hermanos, solamente Dios nos dice nuestra verdad. Dios nos hace ver nuestros errores. Y eso al hombre no le gusta. Hermano. Entonces, hermanos, sus promesas de nuestro Dios, hermanos, son fieles. Hermanos, como el Señor ha prometido venir por su pueblo, y Él vendrá. ¿Quién cree, hermanos, en esa promesa? Amén. ¿Quién cree, hermanos, que nuestro Señor vendrá un día? ¿Verdad? Hermanos, nosotros no podemos discutir eso, hermanos, y no nos debe de quedar ninguna duda, hermanos, porque Dios lo ha dicho y eso se va a hacer, ¿verdad? Dice, hermanos, ¿verdad? Allá en primera a los Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 4, verso 16 y 17, dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, estas son promesas que a nosotros nos deben de animar a permanecer fiel a nuestro Señor. Ser fiel, hermano, a nuestra iglesia. Pero, hermano, algo se nos dice que no te gusta, luego corres. Te vas. Ay, no, yo ya no voy a ir, porque el hermano nomás está predicando para mí. El hermano nomás está diciendo eso para mí. Se me hace que alguien le va y le cuenta de mi vida. Hermanos, yo así pensaba. Los primeros días que yo empecé a asistir a la iglesia, en lugar de regresar contento a la casa, llegaba a pelear con mi esposa. Ya fuiste de chismosa. Ya le dijiste al pastor cómo estamos viviendo. ¿Qué es lo que te hago? Hermanos, cuando mi esposa, gracias a Dios, se guardaba todo. Es Dios, hermanos, quien conoce nuestras vidas. Y es Dios quien nos habla. Y es Dios quien te hace ver tus errores, ¿verdad? Él quiere que tú endereces tu vida, que tú
no te apartes de su camino,